Ok. Pues nada, mi nombre es Isati Cintrón, soy la directora de Climate Trace. Nosotros somos una organización que estamos dirigida a trabajar con los temas de justicia climática y participación, específicamente pues adelantando pues tanto la participación ciudadana como alternativas dentro de las estructuras existentes, como proponiendo estructuras diferentes. El plan de mitigación, adaptación y resiliencia que se publicó por el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Es un documento extenso de 700 páginas, bastante difícil para, ¿verdad? Todas las personas, tanto desde expertos hasta ciudadanos, que se lo puedan echar al cuerpo, así que para nosotros poder facilitar a que ustedes puedan preparar comentarios, que de hecho están abiertos hasta el 10 de noviembre, pues estamos coordinando estos tipos de Diciembre. webinars. ¿Cómo? 10 de Dis- diciembre. Yo no sé por qué yo siempre digo 10 de... Gracias, 10 de diciembre. Si hubiese sido 10 de noviembre, ya se hubiesen acabado. Pero algo que sí queremos instarle a ustedes, que se lo vamos a estar enviando luego de este evento, es que estamos pidiendo que se aplace el periodo de comentarios para que a las personas le den tiempo a digerir el plan, etcétera. Eso es como un primer paso de participación. Pero nada, sin más retraso, le damos comienzo al webinar de hoy. Tenemos a Katia, que nos está acompañando, ¿verdad? Directora de IALA, y ella va a estar presentándonos sobre el tema de agricultura en el plan, qué es lo que tiene el plan, qué le falta, qué visiones, ¿verdad? Hay diferentes con eso. Y entonces tenemos a nuestra propia Mónica. Mónica dirige lo que es, ¿verdad? Lo que es el enlace comunitario, pero también Mónica es científica, y trabaja el tema de cuencas. Así que ella nos va a estar presentando el tema de agua en el plan. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros, y le doy la palabra a Katia si quieres comenzar, y de ahí nos vamos. Excelente. Gracias, Isatis, por este espacio. De verdad que ha sido una experiencia bien bonita ver cómo están interactuando las distintas partes desde nuestra óptica, ¿no? Desde afuera. Y estoy aquí, un honor estar aquí con ustedes. Voy a compartirles, deja ver si lo logro, algo que preparé. Déjame ver si esto funciona. Vamos a ver. ¿Están viendo más o menos? ¿Se ve? Sí. Ok, bello. Pues el capítulo de agricultura y ganadería es el capítulo 4.6 del tomo 1 y se toca en la tabla 7.6 los cursos de acción en el tomo 2. Es importante resaltar que este capítulo en particular es metodológicamente es el único capítulo cuya única fuente de información metodológica fue revisión de literatura. Todos los demás tienen alguna combinación de otra cosa, y si van a las tablas de metodología, este es el único capítulo que solo tiene revisión de literatura. Y ya del saque, pues eso es una de las cosas que sugeriríamos, ¿no? Que se mejore para que este plan pueda ser uno funcional y aplicable para Puerto Rico. Quiero destacar que está conmigo el agrónomo Wari Sayas Camacho, que está por acá con nosotras. Wari es nuestro... Dale, zumba. No, saludos, buenas tardes a todos y todas y gracias por la oportunidad. Y también destacar que el Instituto para la Agroecología de Puerto Rico, que es el IALA-PR, funciona con trabajo en red. Nuestro trabajo nace de unas necesidades que vimos con la membresía de la organización Boricua, que es el capítulo de la Vía Campesina Cloaca aquí en Puerto Rico, y de la Escuela de Agroecología de los Josco Bravo. Y parte de la razón por la que el acrónimo es IALA es porque es parte de la red de institutos de agroecología latinoamericanos. Así que hay un énfasis bien importante en el compartir conocimientos y compartir conocimientos con pares, en lugar de estar mirando, pues normalmente se utiliza literatura del norte o de áreas que no son comparables con islas tropicales, por ejemplo. Tenemos 3 áreas de trabajo principales en el instituto y desde ella accionamos. La primera, y para todo, investigación participativa.
tenemos ya sea desde los mismos agricultores en la finca hasta apoyo con agrónomos como Waris y otros compañeros. Tenemos un área de acción que son nuestras escuelas de agroecología. Actualmente acompañamos 5 escuelas de agroecología. La Timonera, la Escuelita Rural, la Escuelita Semillera, Samar, que es una escuelita de pesca, y el Josco Bravo. Y entonces nuestra visión a largo plazo es que todos estos trabajos se junten en crear comunidades de trabajo agroecológico que pueden llamarse, en algunas instancias les llaman faros agroecológicos, que es como los bautizó Altieri, que hoy cumplen 40 años el libro de agroecología que es de su autoría. Y también que puedan ser hubs o puedan verse como centros catalíticos dentro de sus espacios, ¿no? Y por último, pues hemos visto emergencia tras emergencia en Puerto Rico que ha sido necesario llevar a cabo campañas y que sean campañas educativas o de manifestar o buscar recursos para los agricultores con los que estamos trabajando. Así que, hablando del plan, desde esa experiencia que hemos tenido como investigadores, como activistas y como personas que trabajan día a día de la mano con agricultores y agricultoras y pescadores y pescadoras, el plan enfoca solo en agricultura y ganadería. Y pues obviamente ahí ya del saque, ahí una de las cosas que tenemos que cuestionar es dónde está la pesca. Se menciona bien por encima y eso Waris puede abundar un poquito más. Y también otra cosa que es importante resaltar es que si miras cómo está la lista de temas del plan, agricultura está, igual que energía, infraestructura, transporte, separado, como si fueran, en inglés le dicen silos, pero como si fueran cosas independientes o individuales una de la otra. Y desafortunadamente ese no es el caso. No es el caso para el cambio climático que vamos y estamos enfrentando. Y en particular no es el caso para agricultura, sea desde la ganadería, desde la pesca o como lo querramos mirar. Y eso es una de las cosas que quiero hacer énfasis hoy con ustedes para que podamos estar en una mejor posición todas para darle feedback a los científicos y a las personas que trabajaron este documento y que trabajaron esta sección en particular. Una de las cosas más bonitas de la agricultura, que es lo que a mí me apasiona de ella y nos enamora a todas de la agricultura, es que es una interacción directa entre el sistema natural y el sistema sociocultural. Y eso no se puede negar. Entonces, la visión o la vista que utiliza, el lente que utiliza esta sección del plan es bien agronómico y es bien enfocado en las soluciones físicas o técnicas dentro de un espacio de finca o dentro de un espacio de producción, enfocando solo en producción. En este caso, el objetivo que ellos presentan es identificar las vulnerabilidades y fortalezas de cultivos y especies agrícolas y adoptar prácticas y tecnologías eficientes y responsables con los recursos aire, agua y suelo. Y hay una distinción entre lo que es responsable con el aire, agua y suelo y reconocer que nuestro sistema productivo depende del aire, agua y suelo, que tiene que haber un aire, agua y suelo saludables para poder funcionar eficientemente. Lo primero es, y aquí esto me encanta esta imagen, porque es una imagen que nos funcionó mucho y que para muchos fue la realidad, particularmente agricultores de producción agroecológica, de cómo al tener un vínculo directo con el consumidor, desde la finca hasta el consumidor, pudieron mantener sus ventas durante el COVID. Las cadenas de distribución de alimentos mucho más largas se vieron afectadas casi en cada punto de venta. Entonces, una de las cosas que yo enfatizaría o que le sugeriría a las personas que están mirando esto, que le sugeriríamos desde el IALA, es que tienen que mirar cada instancia, cada punto de inserción del sistema de comida. Entonces, aquí otra cosa que es interesante es que a pesar de que esta es una imagen que me gusta mucho, precisamente porque nos enseña abajo cuál es esa cadena larga versus cuál es la cadena más corta o directa, deja fuera muchas cosas. Y deja fuera particularmente, y aquí es que entra ese lente que se usó para este capítulo, que antes de yo llegar a la finca a poder producir un guineo, a poder producir una mazorca o a poder producir cacao, antes de llegar a la finca hay un montón de insumos que influyen o que inciden sobre eso. Entonces esta es otra que conseguí para poder ilustrar mucho mejor cuál es todo ese sistema
de la cadena de distribución de alimentos. Y como pueden ver, esa cadena de distribución de alimentos empieza con las semillas, con los fertilizantes, con los abonos, todo eso hasta que llega por fin al consumidor y es mucho más complejo. Así que una de las recomendaciones que nosotras estamos haciendo es que miremos el sistema agroalimentario, no que se enfoque en un capítulo de agricultura y ganadería, sino es un sistema agroalimentario que podamos identificar todos los actores, todas las actividades agrícolas, que es la que vieron en el slide anterior, y ahí poder entonces buscar esos puntos de inserción o esas áreas, algunos le dicen conductores, esas áreas que pueden incidir sobre el sistema para llevar a los resultados que queremos. Si no hacemos eso, si seguimos atendiendo el sistema agroalimentario desde una perspectiva solo técnica y solo desde la finca, lo único que vamos a estar haciendo es resolviendo un asunto de manera temporera en un espacio limitado. Y la realidad es que vamos a depender las islas todas las unas de las otras. Otra cosa que si entonces identificamos adecuadamente e incidimos sobre los puntos específicos, al tener una mirada sistémica del cómo es la distribución agroalimentaria, tenemos que considerar que es un proceso de constante retroalimentación y que las mismas condiciones que me llevaron entonces a generar esa recomendación van a cambiar de una manera quizás no tan predecible y a una velocidad distinta. Y eso es otra de las cosas que para nosotras es sumamente importante porque el plan no contempla esa capacidad de adaptabilidad en el manejo del sistema agroalimentario. Solamente les incluyo esta diapositiva, esta imagen aquí, solamente para que veamos cómo van cambiando variables actuales a futuro y si hacemos algo que incide sobre un punto en el sistema, vuelve a retroalimentarlo, ¿no? Y a cambiar de nuevo esas variables que estábamos usando para evaluar. En este caso, Claudia, disculpa, si me permites, ¿verdad? También poniendo esto así en una perspectiva, es que hay una visión un tanto limitada en cuanto a el análisis agrícola, ¿verdad? Porque ahora mismo, por eso nosotros recomendamos que se mire desde el punto de vista del sistema agroalimentario. Y cada componente del sistema agroalimentario está amenazado, ¿verdad? Por el cambio climático. Más aún que cuando miramos el capítulo y en cómo se basa, que es desde una perspectiva de ciencias agrícolas convencionales, pues todo o muchas de estas prácticas están basadas en lo que fue, ¿verdad?, la Revolución Verde, que es las prácticas agrícolas que han exacerbado y que han hecho que hayan mayores emisiones de gases de invernadero, erosión de suelo, etcétera. Así que por eso es la invitación a que podamos hacer comentarios y veamos esto como todo y lo trabajemos como un todo, porque cuando tenemos, ¿verdad?, el cambio climático, los eventos que hemos tenido, ya sea las pandemias, huracanes extremos y demás, lo que se afecta no es solamente a la producción de la finca, ¿verdad? Es todos esos componentes de ese sistema. Exactamente. Gracias, Waris. Y por esa línea, ¿no? Es parte de mirar cada uno de esos componentes. Una de las cosas que el documento, como un primer paso desde el lente agronómico, es muy importante y tiene muchas cosas en consideración, pero, como bien dice Waris, está un poco divorciado, ¿no?, de las otras cosas que inciden sobre la agricultura. En este caso, por ejemplo, también hay un asunto de la contextualización de Puerto Rico como isla tropical dentro de un sistema político colonial. Entonces, no, sin entrar en detalles específicamente del asunto político, sí es bien importante entender el contexto socioeconómico local para determinar qué vas a usar de punto de referencia. Por ejemplo, en algunas instancias del capítulo mencionan que la población, a diferencia del resto del mundo, la población de Puerto Rico está en decrecimiento. Pues la realidad es que eso es un patrón que se ha observado en Europa y en otros países desarrollados. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico, por su relación con Estados Unidos, en ciertas manifestaciones se parece más a un sistema europeo o estadounidense de lo que se parece a Latinoamérica. Otras áreas mencionan, por ejemplo, que la población mundial la población mundial principalmente es urbana. Y la realidad es que el punto de inflexión urbano todavía lo pasamos del 50%, pero todavía eso es un proceso constante. Así que en Puerto Rico ese proceso se dio de los 40 a los 60. O sea que es sumamente importante
poder contextualizar y enmarcar bien cómo vamos a situar a Puerto Rico dentro de los distintos contextos cuando hablamos de la parte ambiental, de la parte social, de la parte política y la parte económica. Y por eso quería hablar un poquito de esto, porque parte de los, por ejemplo, en este caso, vemos que están aumentando los ingresos, pero está también aumentándose la disparidad y desigualdad. Esa no necesariamente es la situación en Puerto Rico. Y eso hay que mirarlo con detenimiento antes de llegar a conclusiones o recomendaciones. Así que de la manera en que analizamos este capítulo es viéndolo como un sistema, pero entonces viendo cuáles son esos factores que empujan o cambian el sistema, o que están empujando ciertos actores dentro del sistema. Y hay factores, lo que son drivers, socioeconómicos y ambientales. ¿Okay? Empezando solamente con los ambientales, hay que reconocer que la isla de Puerto Rico pasó por un proceso liderado desde el ente conservacionista europeo y estadounidense, en el que la conservación es sacar a la gente del campo, sacar a la gente del bosque, y se ve la agricultura como una extensión del urbanismo, de la urbanidad. Entonces, ¿qué pasa? Al poner la agricultura como una extensión del urbanismo, tienes la huella de cemento, la huella de una agricultura industrial que tiende a ser monocultivo, y entonces el bosque aparte. Y una de las cosas que hemos ido aprendiendo en las últimas décadas, precisamente en los últimos 40 años de estudios agroecológicos, entre muchos otros, es que la diversidad del matrix, de ese mosaico agrícola, la diversidad desde el urbano hasta el bosque, es lo necesario para poder tener realmente unos ecosistemas funcionales. Y eso es una de las cosas que está ausente en el análisis agronómico. Aquí, por ejemplo, esto es un slide súper complicado con un montón de información, pero lo importante o a lo que quería ir es que si tenemos entonces lo que le llaman los algal blooms, cuando se ponen rojos los mares, algunos de los mares, cuando tienes el blanqueamiento de corales, entre otras cosas, todo eso va a incidir en la producción agrícola, en el ingreso de cada uno de los productores, va a incidir en la calidad de los productos que se están produciendo. O sea que el tener ese contexto macro es esencial para poder entender entonces la producción agrícola y cómo podemos mejorarla ante un contexto de cambio climático. Por ejemplo, hay una tabla dentro del capítulo que menciona todos los estresores y todas las cosas que están cambiando en cambio climático, aumento en temperaturas, aumento en, por ejemplo, reducción del agua o un cambio en la distribución de agua. Tenemos más agua durante un periodo del año más corto y tenemos menos agua durante un periodo del año más largo. Pero ¿dónde están las incidencias de eso sobre el estresor en la planta, el estresor en los insectos, el estresor en el obrero agrícola que está sufriendo precisamente esos extremos? Por otro lado, entonces, esta es otra súper compleja, pero a lo que quiero ir con esta en particular es que también el tener un sistema diversificado de manejo, y aquí está Ramón del Bosque Modelo, que fue una iniciativa y es una iniciativa en Puerto Rico para empezar a planificar desde el paisaje, dejar de planificar parcelas, y eso es otra de las cosas que adolece tanto este capítulo como el plan completo, que es que seguimos viendo los temas y los espacios como parcelas, y no lo son. Uno depende del otro. Entonces, en este caso, este slide me encanta, porque una de las cosas que menciona es cómo el tener este intercambio de distintos niveles de intensidad me lleva a reducir los patógenos dentro de mi producción. Y y hay otra que eliminé, que entonces nos lleva a cómo tener una diversidad en el matrix, en las distintas parcelas de producción agrícola, distintas intensidades, distintos productos y cultivos, lleva no solo a reducir los patógenos en el cultivo, sino también la exposición del ser humano a posibles patógenos de nuevas enfermedades o de enfermedades viejas con nuevas variaciones. Entonces, un poco para que vean cómo funciona el paso, o sea, los caminos de ese matrix. Si ustedes pueden ver ese 3, esa flechita número 3, están viendo que de un bosque pasa a un strip, a un pasillito o lo que le llaman un corredor ecológico, y puede pasar
un insecto, pueden pasar el código genético a través de semillas de un lado al otro ininterrumpidamente. Sin embargo, si ves la flechita número 1, el bosque pasa, sea un pájaro, una semilla, un insecto, a ese monocultivo en el centro y ahí muere. O sea que es importante en ese cruce genético, y aquí sumamente importante, nuestra población humana depende de un número limitado de granos básicos. Y la mayoría de esos granos, entiéndase arroz, maíz y nuestros mismos tubérculos, dependen de cruce libre con sus variedades silvestres. No es que estamos cruzándolo todo el tiempo, no es que es algo, pero el mantener entonces ese código genético silvestre entrando al código genético cultivado es sumamente importante. Y eso se ha cubierto en multiplicidad de libros, incluyendo Genes in the Field, que si tienen una oportunidad de verlo, de leerlo, es un excelente punto de referencia. Y eso nos lleva a uno de los últimos puntos del área ambiental, que es que a mayor diversidad, a mayor manejo del paisaje, desde una óptica como la del bosque modelo de Puerto Rico, del paisaje de vuelo de pájaro, mayor diversidad y mayor capacidad de generar diversidad, que es una de las cosas que vamos a necesitar, tanto genética como en la comida que vamos a producir. ¿Okay? Lo próximo es entonces el otro lado de los drivers, que es cultura, y este slide me fascina, porque si vamos a ver el plan y este capítulo en particular, es como si solo se hubiese enfocado en lo que está en Fucha. Pero todos los otros recuadros es parte de ese sistema agroalimentario, es parte de lo que tenemos que manejar, es parte de lo que tenemos que empezar a planificar como pueblo, como nación, como islas. Y entonces las influencias, fíjense que todas son humanas. O sea que más allá de para poder manejar, adaptarnos y mitigar el cambio climático, tener una solución técnica o tecnológica o agronómica, necesitamos incidir sobre la cultura, la parte económica, la parte humana, y necesitamos esos procesos de educación, esos procesos de participación, etc. En esta, una de las cosas que me encanta, y ojalá estuviera Vilma aquí con nosotras, pero una de las cosas que hace énfasis desde el punto de vista cultural es que tenemos que aumentar el nivel de nutrición que entra a los sistemas agroalimentarios y disminuir los niveles de nutrición que van saliendo del sistema. Ahora mismo tenemos un sistema altamente ineficiente, que es interesante porque el capítulo plantea que hay un superávit de abonos y de nutrientes como el nitrógeno. Y la realidad es que si tomamos en consideración que el petróleo ahora mismo está altamente subsidiado, pues sí podemos decir que hay un superávit de nitrógeno, pero si tomamos en consideración el contenido nutricional de lo que estamos ingiriendo y lo que se está perdiendo en el sistema, nos vamos a dar cuenta, también podemos utilizar cálculos energéticos, que en efecto estamos en déficit y estamos perdiendo mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos lleva a necesitar distintos tamaños y distintas cantidades de tierra, agua y aire para producir lo mismo que producíamos antes, ante un posible cambio futuro. Así que hay varias soluciones, hay varias cosas que se pueden presentar, pero parte de lo que queremos hacer hincapié es que se tiene que presentar integrado. Tenemos que verlo desde una perspectiva que empiece a colectivizar y a unir sistemas. Tenemos muchos agricultores a pequeña escala, de hecho todavía son los que en la mayoría alimentan al mundo, eso es otra cosa que no se reconoce en el capítulo, y el Food Hub Model o los centros de distribución son excelentes. En Puerto Rico el modelo era bien similar al de los núcleos de producción, que el núcleo del ARE fue uno de los últimos que murió, y esos núcleos, si no se hubiesen politizado de la manera que se politizaron, y eso podemos entrar en discusiones más tarde, eran una excelente solución para las regiones más aisladas, para las regiones más agrícolas de Puerto Rico. Por otro lado, entonces, y les voy a dejar con esta imagen, es entonces todas las áreas que tenemos que ir mejorando para poder entonces tener realmente un sistema adaptativo, resiliente y que mitigue, porque en la medida en la que yo vaya mejorando los nutrientes que entran al suelo, aumente la diversidad que está entrando a mi sistema como tal,
tú vas a aumentar entonces la producción, vas a estar aumentando y mejorando la estructura del suelo, pero también entonces tenemos que empezar a reeducarnos en términos de qué es lo que vamos a comer. ¿Vamos a comer viandas o vamos a seguir enfocados en comer arroz en cada comida? Vamos a comer entonces menos carnes que nuestros cuerpos nutritivamente no necesitan todos los días, 2 veces al día, o vamos entonces a continuar tratando de producir o satisfacer una necesidad que no existe, que es más malnutrición que desnutrición. Así que creo que exacto, este era mi último comentario. Y quería entonces que Waris también hablara con ustedes un poquito sobre los COA que presenta el documento y contextualizar un poco mejor ya desde su lente. Waris. Gracias, Katia, ¿verdad? Por toda esa información y por traer el contexto aquí así. Yo sé que hay muchas personas por aquí conocidas que conocen eh, los conceptos que estamos hablando. Para los que son ¿verdad? Que están escuchando por primera vez, pues pueden parecer un poco complejos, pero no es otra cosa, ¿verdad? Que analizar cómo es que comemos, de dónde viene y qué tenemos que hacer para poderlo asegurar. Referente a ¿verdad? A los COA que recomienda el plan para la sección de agricultura, pues muchos de ellos, de los que ya están recomendados, por ejemplo, en especial hacer investigaciones sobre forrajes tropicales, manejo para mitigar, ¿verdad? La erosión de suelo y mejorarlo, utilización de agua, etcétera. Pues son investigaciones que ya se han hecho, ¿verdad? En especial por el Colegio de Ciencias Agrícolas, en el componente del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que es la Estación Experimental Agrícola. ¿Verdad? Esa Facultad de Ciencias Agrícolas tiene de los 3 componentes, que es el colegio tiene los 3 componentes, que es facultad, extensión y estación. Entonces, sobre esto, una de las cosas es ver qué ha pasado en esa desfase donde sí está la investigación, que ha sido, puedo decir que aquí en Puerto Rico se ha generado investigación de excelencia y que en muchos otros países se ha utilizado esas investigaciones que han hecho aquí con éxito, ¿no? Le puedo mencionar, por ejemplo, Colombia, uno de esos países que ha adoptado bastante esas cosas en algunas áreas, etcétera. Pero entonces ver cómo entonces nosotros podemos implementar esto. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces no tenemos que reinventar la rueda, sino es ver lo que hay y ver cómo hacemos que funcione. Ahora mismo, mucho de lo que habla o de las recomendaciones van sobre lo que son los manejos de forrajes tropicales. Nuevamente, se ha hecho investigación bastante. Ahora mismo, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que mirar es que no solamente mejorar los pastos tropicales, por ejemplo, para la alimentación animal, tiene ese efecto, sino también que nosotros importamos todo ese alimento, todo ese grano que consumen los animales, ¿verdad? Tenemos que también mirar desde el punto de vista que estas recomendaciones no solamente vengan a nivel de finca, y por eso también estamos hablando de toda la cadena de distribución, sino también la huella de carbono que tiene importar esos insumos agrícolas. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros podemos hacer desde acá también es que en esos COA se incluya el apoyo, ¿verdad? A la generación de insumos agrícolas desde el nivel local, ¿verdad? La parte esta de los abonos sintéticos, si vamos a mirarlo a nivel de finca solamente y si se utilizasen de la manera adecuada, el impacto ambiental que tendría sería limitado, pero tenemos que ver desde dónde sale y medir todo el impacto de carbono que tiene hasta acá. De igual manera, todos estos insumos agrícolas vienen por la misma ruta que vienen los alimentos que importamos. Así que desarrollar una producción agrícola para que aumentar el abasto de alimentos localmente basado en importación de esos insumos es lo mismo que seguir, básicamente es lo mismo que seguir importando los alimentos. Dentro de todas estas cosas, ¿verdad? Se atribuye mucho la emisión de gases de invernadero, en especial de metano, a una de las industrias agrícolas que en Puerto Rico, que es de las más grandes, que es la industria lechera. También está comprobado por estudios y demás que cuando tú sustituyes gran parte de ese concentrado, de ese alimento de grano que se le da a estos animales por pastos, ¿verdad? Por forraje, y en el trópico se pueden producir forrajes de calidad excelente con valores nutricionales bien cercanos a la alfalfa, por ejemplo, que a la gente le encanta, ¿verdad? Y también se importa y se le da, pero que es una planta que crece en climas templados. Eso también puede ayudar a reducir esa emisión, ¿verdad? Estoy hablando más de práctica a nivel de finca, pero sin dejar fuera que tenemos que, haciendo hincapié en mirar esto nuevamente desde un punto de vista integral, ¿no? Entonces,
la parte ¿verdad? Que asigna una cantidad de fondos, etcétera, pues a lo mejor podemos hacer, ¿verdad? El llamado es para ver ya lo que se ha hecho, también buscar referencias de países que tengan realidades, en especial climatológicas, tropicales, como las tenemos nosotros, para así poder adoptar esas prácticas, ¿no? Y que estos, ¿verdad? Cursos de acción sean más integrales, no solamente seguir este modelo que viene desde la parte de la academia, y entonces se hace la investigación y vas directamente a los agricultores o agricultoras, o productores o productoras de alimentos en general, sino que se haga desde el punto de vista de investigación participativa, incluyendo, ¿verdad? Lo que es a nivel de finca, porque ahí las cosas cambian, ¿verdad? Yo puedo ir y cuando, por ejemplo, yo voy a una finca y veo prácticas que a lo mejor se pueden mejorar, pues yo no voy de cantazo a decirle a la persona, mira, tienes que mejorar esto. A mí me gusta ver y contextualizar por qué es que se hace. Así que desde ese punto de vista, en esa parte de los COA, una recomendación también es mejorar esa, ¿verdad? La parte de las personas a cargo, cómo entonces podría ser un modelo más horizontal e integrado de los actores y actoras dentro de este sistema. Así que, ¿verdad? Grandes rasgos y sin entrar tanto en detalles, porque la realidad es que los COA son un tanto generales, pues la invitación es a que podamos verlo en el marco integrado, que podamos verlo, ¿verdad? Que realmente, y no es porque sea el área que trabajo, pero la agricultura juega un papel clave en la mitigación, adaptación y resistencia al cambio climático. Y eso, ¿verdad? Son sistemas naturales que hemos manejado y que probablemente, o que no hemos manejado a gran escala de la manera adecuada, pero sí tiene la capacidad brutalmente de enfriar el planeta. Y eso está requete probado por estudios científicos, en especial cuando nos enfocamos bien en desarrollar el recurso suelo. El recurso suelo tiene la capacidad, ¿verdad?, de mejorar muchos otros factores y de mitigar probablemente muchas de las cosas que se avecinan según está previsto que cambien los patrones climatológicos en el Caribe, por ejemplo, sin importar si es producción de cultivos o si es producción de animales. Así que pensamos, ¿no?, que una buena recomendación también es mantener las cosas y las técnicas de la manera más sencilla y que también trabajemos en el marco que cuando se habla de tecnologías, trabajar en el marco de lo que son tecnologías adecuadas y no tecnologías de última generación, ¿no? Porque tecnologías adecuadas puede seguir siendo todavía arar con una yunta de bueyes en la zona central de Puerto Rico, donde tú meter, ¿verdad?, una máquina a hacer ese trabajo, va a exacerbar los problemas de erosión de suelo. Así que tenemos que entonces también hacer esas recomendaciones en ese marco. Y sí, ¿verdad? Somos militantes de la ciencia, pero de la ciencia bien hecha, ¿verdad? La humanidad ha llegado hasta donde estamos, gracias también en parte a eso, pero en la combinación con ese conocimiento de generaciones que podemos llamar ancestral, de quienes han estado ahí por generaciones y día tras día con las manos puestas en la tierra o con su cuerpo en el mar, ¿no? Así que también por eso llamamos a la parte de que esto pues se trabaja desde un punto de vista integral, y cuando se estén trabajando sobre esos cursos de acción, pues que sea nuevamente de una manera horizontal. Y por último, quiero cerrar, ¿verdad?, siendo un poco un tanto puntual, eh, que como estas prácticas que nosotros creemos de lo que es agricultura de conservación, agricultura, ¿verdad?, lo que nosotros promovemos, que es la agroecología, que es una sombrilla bien grande, pues cómo se ha demostrado ya que en eventos específicos, ¿verdad?, que cada vez van, no queremos volver a pasar por lo mismo, pero cada vez van a ser más constantes, como lo son los huracanes, cómo se ha comprobado que las fincas que emplean estas prácticas, los daños que reciben son mínimos, ¿verdad? Entonces, más que ser resilientes, etcétera, son resistentes, y hacia eso es lo que debemos atinar, ¿no? Es una integración desde lo que es diseño de finca, etcétera. Entonces, ver esto como un todo. Yo le voy a compartir por aquí por el chat para que quien quiera leer un poco más del ejemplo de cómo estas prácticas han ayudado a mitigar estos eventos de clima extremo. Un estudio que es del huracán Mitch, que fue ya hace 20 y tantos de años, pero que sigue siendo relevante, ¿verdad? Porque estudios de caso, básicamente, para que puedan leer un poco, pero nuevamente cierro diciendo que tenemos que mirar esto desde un punto de vista integral y que basarnos solamente en una visión aparte de lo que es la producción agrícola, vamos a terminar haciendo cosas similares o con efectos similares en 2 o 3 generaciones o 2 o 3 décadas, similares a los efectos que estamos teniendo, ¿verdad?, a los problemas que estamos enfrentando hoy en día.
Katia, no sé si ahí estamos, si queremos argumentar algo más, no sé si hay espacio para dudas o preguntas, estamos más que a la orden acá en el instituto siempre. Vamos a tomar las preguntas al final para que sean para los tres panelistas. Me gustaría, si como Jesús está aquí, coordinador de Boricua, quería, y que él ha adelantado parte del análisis, quería pues que si él tiene algunas palabras que quiera dar brevemente antes de pasar con Mónica, y sí, va a haber espacio para preguntarle a los panelistas, pero luego de las dos presentaciones. Muy bien, buenas noches a todos y muchas gracias a Katia y a Waris del instituto por lo que fueron compartir esos insumos y ese análisis de lo que es este documento denso y en representación del sector agrícola, ¿no? Con una mirada ecológica. Yo voy a dar unos comentarios muy brevemente, habiendo, ¿verdad? Estudiado el documento y en especial haciendo hincapié algunos de los puntos que resaltaron ambos compañeros. Y creo que el más importante fue cómo comenzó Katia, el análisis sistémico. O sea, aquí estamos frente a un documento que está buscando ofrecer soluciones ante lo que es, ¿verdad?, el contexto del cambio climático en lo que es el sector de la agricultura. Y pues muchas de esas soluciones y recomendaciones están amparadas dentro de lo que es la mitigación, la adaptación, incluso hace un análisis de fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, etcétera. Y verdaderamente se escapan muchos de los puntos que nosotros desde, ¿verdad?, el sector agrícola y ambiental, que estamos un poquito ahí, ¿verdad?, en ese trabajo organizativo, de producción, de crear redes, de solidaridad, pues vemos todos los días. Y pues esa mirada sistémica es muy importante debido a que este contexto del cambio climático no sale de la nada. No es como que en el 2023 tocaba que nosotros estemos enfrentando esto. Aquí hay unas condiciones materiales para que esto ocurra. Y la raíz de lo que es estas emisiones de gases de invernadero, este contexto que estamos viendo con el alza en el nivel del mar, con las sequías, con el alza en las cantidades de tormentas tropicales, de huracanes, etcétera, pues está enraizado a sistemas, ¿no? Y en este caso, lo que es el modelo económico, ¿verdad?, que impera en este país, ¿no?, que es un modelo económico que extrae de los recursos naturales como si no hubieran límites y que explota toda forma de vida, pues y que a la misma vez, como se mencionó aquí, ¿no?, trae todo este contexto colonial, todo este contexto imperialista, pues vemos las consecuencias en nuestro ambiente, en nuestra fibra social, ¿no? Y creo que esa mirada sistémica es lo más importante, porque nosotros, estudiando las amenazas identificadas, las oportunidades, las fortalezas que tenemos, vemos que nosotros hacemos esos mismos ejercicios en nuestras organizaciones, en el instituto, en la organización Boricua, en los proyectos agrícolas que nosotros apoyamos. Y identificamos un montón de otras que no voy a, ¿verdad?, a tomar el tiempo para listarlas, pero queríamos hacer un poquito esa recomendación y traer el concepto de la soberanía alimentaria. O sea, sí, tenemos que hablar de mitigación y adaptación porque los embates del cambio climático los estamos sintiendo, pero a la misma vez tenemos que hablar de planificación. Si verdaderamente tenemos un modelo económico como el que describí que está reinando, ¿no?, y encima tenemos un modelo agrícola que es un modelo industrial, dependiente de insumos externos, controlado por multinacionales que no ponen en el centro a los productores, campesinos y agricultores, pues entonces tenemos que planificarnos de otra manera, ¿no? Y el concepto de la soberanía alimentaria, ¿verdad?, lo traemos como el derecho fundamental de todos los pueblos, las naciones, los estados, las comunidades, a controlar sus alimentos, sus sistemas agroalimentarios y a decidir sus políticas, asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos, culturalmente apropiados. Esto ya se mencionó en la presentación, pero queríamos hacer ese hincapié. Y algo que también se mencionó durante la presentación, que Katia lo mencionó, es recordarnos, que nunca se nos olvide, ¿no?, que
el 70% de la comida en el mundo es producido hasta el día de hoy por agricultores, campesinos y trabajadores agrícolas en aproximadamente 30% de la tierra arable disponible. Sin embargo, el otro 70% de la tierra arable disponible está en las manos de corporaciones que controlan el agronegocio. No obstante, la alimentación en el mundo hasta el día de hoy de clase campesina, porque es muy fácil olvidarnos de esto si pensamos en Estados Unidos con el paradigma colonial, ¿no?, que tenemos acá en Puerto Rico, en Europa, pero si miramos los continentes latinoamericanos, otras partes del Caribe, si miramos a África como continente, a Asia, pues vamos a ver otras realidades. Y quería resaltar también algunas cosas aplicadas a Puerto Rico. Nosotros, con lo que es el trabajo que se hizo con el plan de uso de terreno y el salvaguardar 600.000 cuerdas para producción agrícola, tenemos identificados claramente cuáles son esos terrenos agrícolas que al día de hoy los tenemos en amenaza porque actualmente el gobierno de Puerto Rico está buscando tener proyectos industriales de generación de energía en terrenos agrícolas, y esa es una batalla legal que estamos dando. Pero estamos claros que en Puerto Rico tenemos la capacidad para producir los alimentos que necesitamos para subsistir. Nosotros decimos que en Puerto Rico tiene los poderes para definir e implementar sus políticas agrarias, alimentarias y ambientales, y desde la agroecología producir el 100% de los alimentos necesarios para subsistencia. Por lo tanto, esto es muy importante traerlo a lo que es este documento que estamos estudiando hoy, porque para nosotros este es el norte. Nosotros tenemos que no solamente reaccionar a los desafíos, como lo es el tema del cambio climático, sino que también planificarnos para lo que es, cuál es ese mundo, ese país que nosotros estamos construyendo día a día, ¿verdad? Que es un país justo, que es un país sostenible, que es un país saludable, que es un país feliz. Por lo tanto, tenemos entonces que planificarnos, no solamente reaccionar a la adaptación o a la mitigación, sino qué estamos haciendo, cómo nos estamos organizando, qué redes estamos trazando, qué políticas públicas necesitamos, especialmente desde el sector un poquito más técnico, quizás agronómico, más científico, para influenciar a nivel estatal y tener políticas públicas que verdaderamente creen cambio y que también acompañen a quienes están haciendo el trabajo de producción agrícola, que ahora mismo en el país se hace todo esto a pulmón y con muchísimo sacrificio. Por último, lo que voy a mencionar es que en cuestión de recomendaciones que nosotros tenemos, cuando estamos hablando del contexto del cambio climático, nosotros tenemos como recomendación, ¿verdad?, impulsar una política pública agrícola que promueva la visión, los principios y metas que promueven la agroecología, lograr efectivamente la protección de esas 600.000 cuerdas del plan de uso de terreno, lograr una protección adicional de 150.000 cuerdas adicionales para tener todavía más terreno agrícola para asegurar lo que es esa soberanía alimentaria, lograr la protección de por lo menos 300 millones de galones diarios de agua para los abastos actuales en la agricultura, lograr que Puerto Rico sea un territorio libre de transgénicos. Aquí se identifica como beneficio que tenemos el valle agrícola en el sur, que tenemos todos estos terrenos fértiles, pero no se indaga en lo que es el mapa de poder, ¿no? ¿Quiénes están en esos mejores terrenos agrícolas? Pues ahí están las semilleras. Tenemos a Pravia, tenemos a Monsanto, a Bayer, a Syngenta, a DuPont, con contratos con el gobierno, gozando de no solamente los mejores terrenos agrícolas del país, sino de los mejores abastecimientos de agua. Por lo tanto, no podemos reaccionar a que entonces, espérate, el cambio climático nos está afectando, tenemos que hacer todavía más y tenemos que meternos en lo que es esta conquista del poder y de la organización de lo que es las redes, etcétera. Entonces, eso es un poquito. Yo tengo aquí varias notas más que había anotado, pero no quiero, ¿verdad? Sé que vamos a entrar al tema de agua. Simplemente quería un poquito reforzar la presentación que presentaron los compas del instituto y especialmente hacer énfasis en lo que es esa mirada sistémica que no puede estar desconectada de lo que es la mirada más científica o puramente técnica de cuando hablamos de mitigación y adaptación. Muchas gracias.
Muchas gracias a Katia, a Waris y a Jesús, ¿verdad? Por Y, el tiempo. Ah, Waris, y Sati, si me lo permites, disculpa, ¿verdad? tranquila. También como transición, una de las cosas también que queremos recomendar es que tiene que haber mejor integración entre las partes de este plan de mitigación. Porque hemos visto, ¿verdad? No pudimos verlo a fondo, es un documento extenso, pero sí echar un ojo a algunas áreas que entendemos que tienen una relación bien directa con lo que es la agricultura, y en este caso, un ejemplo de esto es el agua, donde uno de los POA ¿verdad? Que se recomienda es la implementación por ley de sistemas solamente de riego, ¿verdad? De microriego, riego por goteo, y esto, ¿verdad? En algunos tipos de operación agrícola, pues no es aplicable. Entonces vemos que es importante que haya una cohesión y una integración dentro de los diferentes áreas que cubre el plan, ¿verdad? Para que realmente pues las acciones de uno no contrarresten el otro. Sí, yo creo que eso es algo que se ha reiterado, ¿no? Creo que ese es como que uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Que carece el plan, y algo que mencionaba Katia también es, por ejemplo, el tema de la pesca. El tema de la pesca que se trabaja totalmente diferente y solamente se trabaja en el área de ecosistema, costero y marino. Así que me gustaría pedirte, Jesús, si esas recomendaciones en algún momento no las puedes hacer llegar, porque entonces las podemos compartir con la gente. Sé que obviamente esto es un tema que podríamos estar horas hablando, pero en cuestión de las recomendaciones quizás es algo que la gente puede mirar a la hora cuando ellos estén desarrollando sus comentarios. Así que se los podemos hacer llegar luego de tanto con los otros enlaces que han compartido en el chat, se los podemos hacer llegar luego de la reunión. Para cambiar de tema, no se preocupen, voy anotando las preguntas que están poniendo en el chat. Quiero darle la palabra a Mónica, que nos hable un poquito sobre lo que ella ha observado dentro de ese capítulo de agua, y, ¿verdad? Como que cuáles son los cursos de acciones, qué es positivo, qué es negativo, ¿verdad? Y que nos deje saber dónde estamos en cuestión de ese manejo, conservación del recurso agua, y cómo lo están viendo para prepararnos ante el cambio climático. Gracias, Isadi, ¿me escuchan bien? Y gracias a Katia, Jesús y Wari, yo estaba aquí, casi que se me olvida hasta lo que yo iba a decir, escuchándoles a ustedes y un poco reconociendo en mi propia historia familiar que ya yo sería la tercera generación que creció y vivió desconectada de la tierra, ¿no? De trabajos de industria, manufactura, servicios, y hasta que llegan hasta donde mí, ¿no? Entonces, reconociendo esa realidad dentro de mi propia historia, ¿no? Y ubicándome en este proceso, y que yo quisiera, ¿verdad? Que fuese la próxima, ¿no? La generación que saliera de mí. Así que, no, agradecida de escucharles. Por mí cojan 2 horas más y yo presento otro día. Pero obviamente, pues, ya como científica, y quería, ¿verdad? Si me canso y me ven así un poquito pálida, hasta estoy un poquito enferma, y aprovechando que hay gente de agroecología aquí, si tienen recomendaciones para una persona con su estómago en recuperación luego de una batería de medicamentos fuertes, frutas que deba, viandas que deba consumir, agradecida, me lo escriban aquí, y esto es muy en serio, lo voy a agradecer un montón, porque estamos, ¿verdad?, en recuperación, y quiero poder comer aunque sea un poquito de lechón en la Navidad, de aquí al 25 por lo menos. Nada, yo voy también a presentar, y antes de entrar al tema, yo creo que lo tomé esto del desempacar, pues de una forma bastante literal. Y yo pues rompí, digamos, no sé si pueden ver la imagen que estoy compartiendo. Sí, lo vemos. Y fui un poco
curso de acción por curso de acción y tengo una presentación al respecto, pero quería primero explicarles, para quienes no hayan visto el documento en su totalidad, que digamos que el documento tiene 3 partes que no están necesariamente juntas, pero quería agradecer a Isatis y, ¿verdad? Todo el equipo de Climate Trace también, por haber, digamos, roto este libro de 700 páginas en cada capítulo, porque, por ejemplo, el análisis de los sectores, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, pues es como, digamos que cada tema tiene 3 partes. Este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tiene entonces los cursos de acción y luego tiene unas recomendaciones generales que están al final, que si bien son recomendaciones generales, pues yo también hice el ejercicio de recolectar esas recomendaciones que respondían al tema de agua dentro de las generales. Y un poco, ¿verdad? Aquí se ven las fortalezas y, ¿verdad? Y que hay unas marcas hechas por Víctor Ruiz, que también, ¿verdad? Trabaja en recursos de agua y trabaja con las comunidades que tienen acueductos comunitarios que no son, ¿verdad?, servidas por la AAA. Y a la parte que quería llegar, antes de ir a, digamos, a mi presentación, es un poco a cómo se ve, cómo ellos trabajaron cada curso de acción. Y tiene 3 partes. Tiene esta línea de aquí, que digamos que es como esa meta a la que se quiere llegar con estos cursos de acción. Esto es lo que se quiere cumplir. En este caso, la meta A es recuperar y conservar en buen estado las aguas superficiales, los acuíferos y las aguas subterráneas para el periodo de sequía específicamente y efectos de cambio climático. Luego, tiene el curso de acción y los objetivos y estrategias dentro de ese curso de acción, ¿verdad? Aquí el curso de acción sería desarrollar las políticas públicas, programas y proyectos, ¿verdad? Para atender esa meta. Luego, prácticas de otros lugares y el capítulo de agua tiene la particularidad que no vi en otros capítulos, que las fuentes fueron un poco más diversas. Katia estaba mencionando que, por ejemplo, el capítulo de agricultura fue exclusivamente revisión de literatura y hubo otros capítulos que la gran mayoría eran prácticas principalmente de los Estados Unidos, que como bien explicaron los compañeros, no necesariamente aplica a nuestro contexto como isla y como isla tropical, islas tropicales en nuestro caso, ¿no? Entonces, aquí pues fue un poco más variado y, por ejemplo, esta primera podemos ver que tiene a Países Bajos, incluso Singapur, que es una nación con la que Puerto Rico se tiende a comparar mucho, pues, por tamaño, población, etcétera. Luego va los objetivos, ¿verdad? Que es esta parte de aquí. Las estrategias, que a qué entidad le toca, el costo y de dónde podría venir, ¿verdad? Ese dinero y cómo se va a medir. Por ejemplo, aquí la medida sería que haya al corto plazo, que son 2 años, un control de las extracciones de agua superficial al 30%, mediano plazo, que entiendo que son 5 años, 2 a 5, un 60%. Y eso es como ellos medirían si esta estrategia fue exitosa o no lo fue. Un poco, ¿verdad? Era un poco para... Este es cada curso de acción y así, ¿verdad? Van cada uno. Déjame ir allá a la presentación en sí. Ahí la ven. Pues este curso este capítulo tiene de la A hasta la J, si no me equivoco, y se enfoca en 2 puntos principales. Agua como ecosistema, entendiéndolo desde un punto de vista del agua como esta sustancia que sostiene la naturaleza, ¿verdad? Que necesita existir para otras especies, se introduce, ¿verdad? O se toca, no se introduce, se toca de manera un poco somera el concepto de cuenca hidrográfica, que quiero ir a él más adelante. Y la otra parte, y es tal vez la parte más robusta, es agua como recurso y se enfoca principalmente en el agua potable, que, ¿verdad? Se ven dos usos bien marcados, es el agua en su estado, digamos, natural, corriendo por el río, corriendo por debajo y su calidad,
y toda responde, ¿verdad?, a nuestro consumo. Es bien dirigida a la potabilización del agua, a la reducción del uso, etcétera, la maximización de uso, así que es agua desde su punto tal vez más de recursos. El primer curso de acción, que fue el que, ¿verdad?, el que utilicé de ejemplo en la tabla que les mostré, habla de recuperar y conservar en buen estado las aguas superficiales. Y ellos hablan de políticas públicas, programas y proyectos para proteger acuíferos, medidas para mantener el suministro de agua durante sequía, y dentro de, entrando, ¿verdad?, si nos adentramos un poquito más en lo que ellos consideran que son estrategias que se pueden utilizar para cumplir con estos objetivos, habla por un lado de controlar las extracciones, ampliar la red de monitoreo, y habla también de reforestación masiva aguas arriba de los embalses. Entonces, con cada curso de acción yo creo que tiene como sus pros y sus contras. El capítulo de agua, yo creo que es uno que de alguna manera se podría decir que es como bastante directo, bastante straightforward. Es 3 cosas principales. Reforestar para mantener el abasto de agua, recuperar el agua y utilizarla correctamente, y se introduce, ¿verdad?, la utilización de aguas tratadas por la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado para entonces no utilizar tanto el agua potabilizada, pues que cuesta, que se pierde, entre otras cosas. Uno de los, digamos, problemas principales aquí, por ejemplo, cuando hablamos de Puerto Rico, que donde quiera que usted se para, va a estar cerca de un río, riachuelo, quebrada, ya sea que le pase por el lado o que le pasa por debajo, es bien difícil cómo tú controlas las extracciones de agua de quebrada a río. Embalses tal vez es mucho más efectivo porque los embalses fueron planificados, son artificiales, tienen sistemas de monitoreo, hay estaciones de abastecimientos aledañas a estos sistemas, son operaciones industriales prácticamente, así que tienen personal, entre otras cosas. Así que controlar la extracción ahí es mucho más factible que controlar la extracción de río, quebrada, en el barrio Cubuy de Canóvana, por ejemplo, que por cierto no tiene acceso a agua potable. Así que esto es uno de los problemas, ¿verdad?, que enfrenta. Los cómo son extremadamente retantes. Lo otro es que lo menciona, tal vez no lo menciona como fortaleza, pero sí es una fortaleza. Ellos sí mencionan como fortaleza que hay mucha agua, mucha información sobre nuestra agua potable y nuestros cuerpos de agua ya disponibles. Y en parte eso se debe a que todavía la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es una corporación pública, así que usted recibe en su correo todavía informes anuales de abastecimiento de agua, del consumo de agua, y pues por ser un asunto de salud pública y seguridad nacional, pues también se rinden otro tipo de informes sobre la calidad del agua, entre otras cosas. Así que información disponible hay mucha, y lo que hay que hacer, que lo que este plan presenta que hay que hacer, no es nada que no se haya escuchado antes. Así que básicamente, y son cosas que también están en el plan de aguas de Puerto Rico, que fue un plan que se estableció hace, yo creo que van como unos 15 años ya de que se estableció ese plan, que es el plan que rige todas las aguas del país, pero que mucho de ejercer ese plan de agua, de implementarlo, está en manos del Departamento de Recursos Naturales, que en su estado natural, en el presupuesto del país, recibe menos del 1%, estamos hablando como de un 0.6%, y va en reducción. Y sabemos que el Departamento de Recursos Naturales tiene toda esta problemática desde reducción de presupuesto, reducción de personal, problemas de corrupción, que hacen sumamente difícil, si no prácticamente imposible, el que ellos puedan realmente implementar el plan de agua. Así que las cosas que vamos a ver aquí no son cosas que no se está reinventando la rueda, pero son cosas que se supone que se estuviesen haciendo
y no se están haciendo. Ellos mencionan entre las prácticas el dragado de los embalses, y ellos priorizan algunos como Carraízo, Guayabal, entre otros. Ellos ponen como prioridad unos embalses que entienden que se deben dragar primero y luego, ¿verdad?, sistemáticamente los demás. Y ahí pues entra toda una controversia de qué hacemos con los sedimentos que sacamos de allí. Esa es una. Y la segunda, ¿cómo evitamos que los sedimentos regresen? Fenómenos como el huracán María, y cada vez que hay un evento de lluvia histórico en Puerto Rico, no necesariamente asociado a un huracán, son grandes cantidades de sedimentos que entran a los embalses que pierden años de vida útil. Y hubo un proyecto en los 90 para que estos embalses fueran fuera del cauce. Habían 2 proyectos en línea para ese, uno en Nahuabo y otro en el barrio Beatriz de Caguas. Por asunto de fondos solo se pudo hacer el de Nahuabo, el de barrio Beatriz no se hizo, y eso pues evita de alguna manera, ¿verdad?, que el sedimento entre al embalse porque sigue el curso natural del río, no se obstruye, ¿verdad? Y estamos ante una realidad que aquí tampoco, ¿verdad?, se menciona en el plan, ni en la fortaleza, ni en las debilidades, ni nada, donde la movida de muchos países, y yo creo que es bueno la comparación que hizo, la realidad que trajo Katia sobre que muchas de las dinámicas poblacionales en Puerto Rico están más ligadas a las dinámicas poblacionales de Europa y Estados Unidos que tal vez de nuestra comunidades vecinas en Latinoamérica. Porque en el agua, digamos, o en el manejo se refleja también la movida. En Estados Unidos se está haciendo y en Europa también, es precisamente de quitar estos embalses y regresar y restaurar estos sistemas a su estado natural. Pero no es la recomendación que se está teniendo para Puerto Rico, y no hay un plan B. Se está hablando pues de mantener los embalses que tenemos, y ¿verdad? Tocan otros temas como los ya programas específicos de conservación de agua en hogares, como el que les estoy presentando aquí, que es la meta B, mejoras de ahorro, calidad y consumo eficiente del agua. Habla de medidas para mejorar el agua potable, y aquí entra, por ejemplo, la responsabilidad que tiene la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado de reducir la pérdida de agua potable de un 60%, que es lo que actualmente se pierde por fallas en las tuberías, a un 17%, que es, digamos, el estándar internacional de lo que se podría perder de agua. Así que yo creo que esa es una de las medidas más grandes, y algo que he escuchado y que se le ha criticado a este plan es que es una lista de recomendaciones más que otra cosa, y también que no establece prioridades. O sea, de toda esta lista de recomendaciones que me estás dando, ¿cuáles deben hacer primero? ¿Cuáles tienen mayor impacto? ¿Cuáles ustedes entenderían que serían pues si no logramos hacer las 18, pues vamos a hacer estas 3? Eso no está, y tal vez desde mi perspectiva como científica, el asunto de esa pérdida del 60%, yo creo que es una de las cosas de que debería estar en el top 3 de prioridades para mantener el agua potable, porque es agua que ya se trató, que ya está lista para consumo y que se pierde, no llega a las personas, ni a las industrias, ni a nada. Esta es algo que se ha hablado en otras ocasiones y que la misma política pública de Puerto Rico un poco choca con ella, y es la recolección y utilización de agua de lluvia. El Consejo Asesor está abogando porque se amplíe la utilización del agua de lluvia, incluso entre las estrategias habla de que se fomente y se den hasta incentivos para que las casas tengan tanto tanques de almacenamiento de agua como sistemas de almacenamiento de agua de lluvia. Sin embargo, hay mucha de la política pública precisamente asociada a la calidad del agua y el agua visto como un asunto de seguridad nacional y salud pública, que limita bastante
la posibilidad de la utilización. Así que cuando hablamos de la recolección y utilización de agua de lluvia, estamos hablando un poco de cambiar la política pública y los parámetros de cumplimiento que, por ejemplo, las agencias federales le imponen a Puerto Rico y las agencias estatales también. Porque tienes recolección de agua de lluvia, pues tienes que tratarla también, y ese sistema de tratamiento pues sería a nivel de hogar, y pues garantizar el que eso se esté haciendo correctamente, pues es todo, ¿verdad? Una tarea. Habla mucho también de viviendas y edificios nuevos, y ahí, ¿verdad? Trae otra controversia que también Katia la había mencionado, un poco de cómo en Puerto Rico está habiendo una reducción poblacional. La migración por la realidad económica tiene mucho que ver ahí. Entonces, cuando se habla de vivienda y edificios nuevos, pues están chocando dos usos de agua. Por un lado, hay una realidad de abandono de edificios, así que hay edificios vacíos, lugares vacíos, digamos, casas sin gente y gente sin casa, es algo que, ¿verdad? que se menciona mucho. Y por el otro, la construcción de nuevas viviendas y edificios implicaría en el sistema de construcción actual la impermeabilización de más terreno. Así que, por un lado, estamos hablando de reducir, de aumentar el abastecimiento de agua y la recarga y el suministro de los acuíferos y los sistemas superficiales también. Pero por un lado se está fomentando, ¿verdad? El que, pues sí, que las viviendas que se hagan nuevas tengan estos sistemas nuevos de recolección de lluvia, pero, ¿verdad? Tal vez habría que mirarlo desde la perspectiva de cómo las casas que ya se están viviendo se pueden utilizar para estos fines, ¿no? Y un poco, ¿verdad? Ahí tal vez es donde el hecho de que estén como silos, como mencionó Katia, es problemático, porque aquí estamos chocando tal vez que es un asunto que se debe trabajar en conjunto con infraestructura, por ejemplo, con transporte y movilidad. Incluso cuando estamos hablando de impermeabilización, el hecho de que Puerto Rico casi tiene la misma complejidad que tienen sistemas de agua, la tienen sistemas de carreteras. Cuando usted pone un mapa de agua y un mapa de carreteras en Puerto Rico, impacta lo mucho que se parecen. Y cada lugar con carreteras es lugar que está impermeabilizado y que se alteró el curso natural del agua. El agua, cuando cae la lluvia, tenemos los ríos naturales, pero muchas de nuestras carreteras, al estar impermeabilizadas, funcionan como ríos y cunetas también, alterando el flujo del agua. Así que ese es el tipo de cosas que, al ver esto separado, no nos permite tal vez hacer esos análisis a modo de paisaje, que es algo, ¿verdad?, que también Katia trajo como propuesta, y que yo, como científica que trabaja a escala de paisaje, pues apoya al 100%. Aquí es donde habla de proteger las áreas de captación de agua de lluvia y desarrollar medidas para garantizar este uso esencial de dichos terrenos. Y aquí chocan varios temas también. Choca transporte y movilidad, choca infraestructura, especialmente cuando estamos hablando de vivienda, porque nuestro desparramo urbano pues, ha sido horizontal, lo que impermeabiliza gran parte del terreno y ha afectado severamente las áreas de captación. Esa es una, ¿verdad? Y la otra es que lo trajeron al final, de hecho. Aquí se habla de agua de lluvia, pero más adelante tocan también los acuíferos. Aquí hay un choque real. Por ejemplo, si tú mantienes una zona agrícola, por ejemplo, con práctica agroecológica, tú también estás manteniendo la permeabilización de ese terreno, porque ese terreno se mantiene abierto a recibir agua y a que se infiltre. Con estos nuevos proyectos especialmente el llamado agrovoltaico, que todavía no me cuaja bien porque agro, pero bueno. Pero estos sistemas industriales expandidos de placas solares, una de las cosas que se hace, si bien no se impermeabiliza el terreno, de decir ponerle brea encima, ponerle cemento, se compacta el terreno, y cuando el terreno se compacta, para permitir entonces pues la estabilidad de la infraestructura energética que se está proponiendo para el lugar, se impermeabiliza el terreno. Es otra manera en que tú impermeabilizas el terreno cuando lo compactas, ¿no? El agua no tiene cómo entrar.
Así que esto es algo que ya está ocurriendo y es interesante porque en el plan, en el capítulo de agua, hay dos acuíferos que se mencionan una y otra vez como acuíferos que están en crisis y que necesitan atenderse de forma inmediata, y es el de Salinas y el de Santa Isabel. Y muchos de estos proyectos, tanto las semilleras que estaban mencionando el compañero Jesús, como los proyectos de paneles solares, están precisamente sobre esos acuíferos que ya se han identificado como acuíferos críticos. Así que aquí, de nuevo, el tema de energía, el tema de infraestructura, incluso el tema de agricultura, de la manera que se está trabajando actualmente, choca directamente con este curso de acción y con esta meta de proteger las áreas de captación. Luego entonces va al uso de aguas tratadas, que a mí me parece interesante porque es algo que yo he visto en otros países, principalmente para regar áreas verdes, pero lo he visto mucho en países países o zonas prácticamente desérticas, donde realmente no hay mucha agua potable o agua dulce disponible. Entonces, en Puerto Rico hay una realidad, yo creo, hay una noción como cultural de que como nos llueve con cierta regularidad, y pues yo como riograndeña es como más real se siente todavía, y porque vemos nuestros cuerpos de agua con agua todo el año, más en el área norte, ¿verdad? Que en el área sur hay como una falsa noción de que tenemos agua por un tubo y 7 llaves, como se dice coloquialmente, y agua para botar. Y esa no es la realidad, y con los efectos del cambio climático se va a hacer cada vez más evidente lo falsa de esa noción. El agua potable en Puerto Rico no es eterna, y es un recurso finito. Y más aún el potable, ¿no? Porque el hecho, agua puede haber en abundancia, pero agua que tú te puedas tomar sin enfermarte es otra cosa. Y esa es mucho más limitada. Entonces, aquí, por ejemplo, tanto los sistemas de riego en parques, otra vez como riograndeña, pensando en los campos de golf que bordean toda la costa de Río Grande, todo ese tipo de sistemas, normalmente lo que se utiliza es agua potable. Y entonces esta recomendación yo creo que es uno de los pros de este plan. Si bien hay muchas deficiencias y falta mucho por hacer en términos de este plan, y yo creo que algo que debe hacer este plan es incorporar el plan de agua ya existente y simplemente hacerle unas adaptaciones, que ese plan es como un libro casi aparte, pero que rige todo el uso de agua en Puerto Rico, desde que empieza el río hasta que se acaba y desde que se abre la llave hasta que se cierra, digamos. Incorporarlo aquí yo creo que es esencial, sería lo primero, pero esto es uno de los pros de este plan, el énfasis que hace de la utilización de las aguas usadas tratadas, tanto para riego de parques y áreas verdes, como para diferentes prácticas para enfriamiento de plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, que eso es una práctica que ya en el área sur se hace, es con agua tratada que se enfría, el sistema de enfriamiento de las calderas es con agua tratada. Así que estas de las cosas que digamos que el plan propone, que entiendo que son acertadas. Sin embargo, pues va a requerir que todos los sistemas de tratamiento de agua existentes en Puerto Rico sean sistemas de tratamiento de agua terciarios. Hay primarios, secundarios y terciarios, y cada nivel es un poco más exhaustivo en lo que elimina del agua, ¿no? Va desde, ¿verdad?, eliminar tal vez heces fecales sería lo más básico, hasta ciertas bacterias en el secundario, hasta plásticos y otras cosas presentes en el agua en el terciario. Y aquí entiendo que solamente de todos los sistemas, 1 o 2 llegan a terciario, los demás no. Así que si estamos pensando en utilizar el agua tratada, que va a estar más, digamos, más cerca a las personas, pues entonces hay que pensar en que el agua pues tiene que ser tratada de manera distinta
y ser mucho más exhaustiva, ¿no? En esa parte. En esta también es una que un poco choca más con la responsabilidad global del consumo que tenemos en Puerto Rico que otra cosa, más que chocar con algún otro sector. Cuando se habla de reducir la pérdida de agua potable, esta meta F y el curso de acción asociado, que solamente uno es ese que está ahí, habla de la instalación obligatoria de dispositivos eficientes en proyectos nuevos para optimizar el uso del agua. Y el G es básicamente lo mismo, pero pues el F es para proyectos nuevos y el G es un subsidio para reemplazar los dispositivos existentes. Y ahí pues la pregunta que a mí me surge es pues si la cura puede ser más mala que la enfermedad, porque digamos que si estamos hablando de que vamos a cambiar todos los inodoros, todos los fregaderos de todas las casas en Puerto Rico, ya estamos hablando de una producción de desperdicio que vamos a hacer entonces con todos esos materiales y todos esos inodoros, lavamanos, fregaderos, lavadoras, secadoras, todo ese metal. Vamos a reinsertarlo en una economía circular, vamos a reciclarlos para utilizarlos en otra cosa. Y bueno, la instalación de equipo nuevo es equipo que no se produce en Puerto Rico, así que hay una huella ecológica asociada, hablando de lluvia, aquí empezó a llover, asociada a la creación de este equipo. O sea, este equipo consume energía el crearlo, el extraer el metal para construirlo y luego traerlo hasta Puerto Rico. También hay un consumo energético y una emisión de gases de efecto invernadero. Así que si estamos hablando de combatir el cambio climático, el acercamiento tecnológico siempre es bastante tricky y tenemos que evaluar si de verdad debe ser el curso a seguir o si debemos considerar otras opciones, tal vez cómo hacer que nuestros equipos actuales con algún artefacto podamos reducirlos con los que ya tenemos. Y verdad, y pensando tal vez de una manera incluso hasta más grande, verdad, es un cambio de paradigma de cómo y para qué utilizamos el agua, hasta cómo fregamos, más que el fregadero que utilizamos. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ya estoy llegando ya a las últimas, yo creo que era hasta H y si es hasta la J. Aquí de nuevo es utilización de tecnología y técnicas modernas para identificar fuentes de pérdida de agua. Estos cursos de acciones, que son 2, pienso que también son de las otras cosas acertadas que tiene el plan en el capítulo de agua. Habla de establecer una oficina dedicada exclusivamente a la detección y reparación de escapes de agua, y pues de realizar evaluaciones sistemáticas para detectar y eliminar. Ahí, ¿verdad? Sí requiere, yo creo que esta es una de las inversiones más grandes en términos de dinero que haría la corporación pública, porque si estamos hablando de que se pierde el 60%, estamos hablando de que hay un gran número de tuberías a lo largo y ancho del archipiélago que están defectuosas, que implicaría tanto cambiar esa tubería por tubería nueva y entonces establecer adicional estas nuevas tecnologías. Así que si bien es extremadamente acertado, pues es un reto principalmente económico. Y bajo esa línea de reto económico, una de las fortalezas que menciona el plan para el recurso agua, que yo no la siento que sea tan fortaleza, es el hecho de los fondos de recuperación y los fondos federales que Puerto Rico recibe. Los fondos de recuperación no son fondos recurrentes, o sea, esos fondos son fondos que se van a dar una vez y no necesariamente se van a volver a dar. Incluso no nos garantiza que en un próximo María no vayamos a recibir esa misma cantidad, porque yo creo que eventualmente le vamos a salir bien caro al gobierno federal tener, ¿verdad?, una colonia tropical que de cada 8 años reciba huracanes de mayor categoría, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo con lo que sí, tal vez podemos contar como una oportunidad para ahora transformar
nuestro sistema con ese dinero, pero no es algo a lo que vamos a poder recurrir. Así que tenemos que, ¿verdad?, pensar en otras fuentes que sí sean recurrentes, y que sí tengamos garantía de acceso a corto, mediano y, más importante, ¿verdad?, a largo plazo. Aquí es donde habla de los acuíferos y yo pues me adelanté muchísimo cuando estaba hablando de la recarga de lluvia y de nuevo, aquí es donde se menciona los acuíferos críticos de Salinas y Santa Isabel y que, como les mencioné, este asunto de los acuíferos es un asunto que toca mínimo 3 sectores que aquí se trabajan por separado. Así que yo creo que cuando estamos hablando principalmente de los acuíferos, pero también de nuestras cuencas hidrográficas, la escala es importante y la escala sector se queda corta y obvia e ignora conexiones que son cruciales para que estas metas se alcancen. La última, y me parece interesante porque ahí, ¿verdad?, le pone el lacito al final. En la última meta, en el capítulo de agua, es optimizar el uso del agua en el sector agrícola. Es bien poco específico. Se habla de reducir la pérdida de agua en el cultivo de cosecha y ampliar los abastos de agua para el sector agrícola. En reducir la pérdida del agua en el cultivo de cosechas, en algo que se enfoca bastante es en el asunto del riego, de cómo se riega y qué agua se utiliza, entre otras cosas. Y en el segundo, pues aquí volvemos a cómo chocan cuando hablamos de abastecimiento de agua. Nuestros abastecimientos de agua principales son nuestros acuíferos. Aún las aguas superficiales tienen agua subterránea moviéndose justo debajo, así que tienen el río moviéndose por arriba y básicamente podrías imaginar un río subterráneo moviéndose debajo. Así que nuestro sistema de captación es prácticamente todo nuestro territorio, principalmente nuestra zona montañosa y nuestros llanos aluviales. Así que todo terreno es una oportunidad de captación y todo terreno que se impermeabiliza es una oportunidad de captación que se pierde. Así que cuánto terreno impermeabilizamos choca directamente con cuánto abasto es disponible, no solamente para el sector agrícola, sino para todos los sectores en general. Así que, de nuevo, esto del abasto de agua es una meta y es un curso de acción que podría no alcanzarse efectivamente o no alcanzarse del todo si no se trabaja con el sector energía, con el sector infraestructura y con el sector transporte y movilidad, por mencionar algunos. Y por último, y con esto termino y agradezco a Víctor Ruiz que hizo, ¿verdad?, un análisis y unos comentarios que me hizo llegar previo a esta presentación. Esta es la última parte del análisis como tal. Esto no es del recurso agua, esto no está en el capítulo del agua, esto está en el paquete que preparó Climate Trace, porque al final del plan hay unas recomendaciones generales, pero dentro de las recomendaciones generales, las que aplican al capítulo de agua son estas que están aquí, que obviamente vuelve a mencionar el reducir la pérdida de agua en el sistema, el reusar en su totalidad las aguas tratadas, el aprovechamiento del agua de lluvia, la reforestación de aguas arriba en los embalses y revisar y actualizar los planes de manejo de las cuencas hidrográficas, que de nuevo, cuando se habla de planes de manejo de cuencas hidrográficas, ahí estamos hablando de un análisis de paisaje, porque por dar un ejemplo, una de las cuencas con las que yo trabajo, que es la cuenca de Río Grande de Manatí, compone 9 municipios. Así que cuando estamos hablando de un plan de manejo de cuencas hidrográficas, estamos hablando de mínimamente 9 unidades administrativas con sus propios planes de ordenamiento territorial que no necesariamente son compatibles entre sí. Y ese es el reto principal. Si bien hacer el manejo del agua a escala de cuencas, desde mi expertise, me parece que es de lo más acertado que podemos hacer para proteger
nuestras aguas y por consiguiente nuestras costas. Es un reto gigantesco porque, ¿verdad? Nuestro territorio no lo dividimos originalmente, ¿verdad? Cuando empezamos a politizar y a hacer pueblos y municipios y demás, no lo dividimos de esa manera. Así que es un reto administrativo cuando tú te tocaría manejar 9 administraciones con 9 líneas, a veces hasta opuestas, para un uso eficiente de nuestro recurso agua, ¿verdad? Y de nuestro entorno. Y, ¿verdad? Una de las fortalezas que menciona el plan, que de nuevo, gracias Víctor, si estás viendo por ahí, gracias, es el hecho de que se habla de que el 97% de la población recibe agua potable. Eso implica que hay un 3% de la población, que no es un número pequeño, estamos hablando de cientos de miles de personas, que no reciben agua potable desde que la AAA existe, que es en el 43, 45 por ahí. Y no se menciona en ningún punto del plan, se mencionan los acueductos comunitarios, que si bien están organizados, enfrentan un montón de retos porque prácticamente ellos tienen que ser custodios, administradores y científicos de su propia agua. O sea, el mantenimiento se lo tienen que dar ellos. La potabilización del agua la tienen que hacer estas comunidades. Los arreglos de la infraestructura del acueducto lo tienen que hacer las comunidades y se están enfrentando a costos que cada vez se elevan más y a exigencias que son al nivel, o sea, lo mismo que se le exige a una planta de tratamiento con toda la tecnología a su haber, es lo mismo que se le está exigiendo a estos sistemas comunitarios de agua potable que son manejados por la misma comunidad. Así que ahí, ¿verdad? Es un asunto que atraviesa directamente con lo que es el concepto de justicia climática, que si bien, ¿verdad?, se va a tocar más adelante en uno de estos webinars, es un asunto bien importante porque el asunto del agua pues, es un asunto de salud pública, es un asunto de seguridad nacional y es un asunto de justicia. Toda persona debe tener acceso a agua limpia y actualmente, digamos, el Estado está en incumplimiento, le está faltando a este sector de la población y en el plan no se mencionan, así que yo creo que es un grupo que hay que traer a la mesa de cara a redactar ese documento final del plan. Y con esto, ¿verdad? Yo termino y, ¿verdad? Entiendo que se va a dividir el espacio para preguntas, tanto para los compas del sector agrícola como para mí. Muchas gracias, tremenda presentación. Ambos presentaciones estuvieron excelentes. Quiero abrir el espacio. Sé que estamos a tiempo, pero yo sé que estos dos temas eran, o sea, hemos tocado cosas que eran medulares para poder analizar el plan. Así que muchas gracias tanto por las presentaciones como a los presentes por estar con nosotros. Y si tienen preguntas, yo voy a ir por algunas que están en el chat. Yo sé que ya empezaron más o menos a contestarlas, pero igual pueden alzar la mano y hablar. So, voy más o menos con esta, en lo que ustedes más o menos van pensando otras preguntas y me van alzando la voz. No me alcen la voz, me alzan la mano. Por aquí, entonces teníamos una pregunta que dice que qué menciona el plan sobre el uso de terrenos agrícolas para la generación de energía. Es una de las preguntas que tenemos, y estoy mencionando unas cuantas para que las vayan tomando. Y otra es que en esa propuesta de que ustedes mencionan de designar 150,000 cuerdas, ya está la propuesta de ustedes, entiendo que esto no es del plan, la propuesta de designar 150,000 cuerdas para uso agrícola, si tienen como identificado algunas regiones o algunos lugares donde estas deberían ser ubicadas. So, vamos a empezar con esas dos y más o menos pues por ahí vamos.
Jesús, tú que has estado más de lleno con la cuestión del asunto de la plaga. Sí, sí, vamos allá. Mira, vamos de atrás para adelante. La pregunta de 150.000 cuerdas son 600.000 cuerdas. O sea, lo que hizo el sector agrícola y ambiental fue asegurarse de que en el plan de uso de terreno se protejan al menos 600.000 cuerdas para uso agrícola. En lo que son los trabajos de la organización Boricua y del sector agroecológico en el país, pues se promueve incluso tener 150.000 cuerdas adicionales, pues para lo que es la construcción de esa producción agrícola. Y creo que la presentación de Mónica sobre el agua va muy atenuada, tanto con lo que presentamos acá, Katia especialmente, y Waris y yo, con el tema del uso, ¿no? El agua, si la seguimos usando como la usamos, y la agricultura, si la seguimos produciendo como los alimentos, si seguimos produciéndolos como los producimos, o en el caso de Puerto Rico, dependiendo de lo que son todos esos insumos y esas importaciones, pues el problema en gran medida se queda igual. Podemos hacer cambios, ¿verdad? Con el tema del cambio climático, adaptarnos, mitigar, pero creo que esa mirada sistémica, de nuevo, insistir en ella, y entonces en cuestiones de regiones, de dónde se siembra, dónde no, quiénes siembran o quiénes no, yo creo que por lo menos desde el sector agrícola ha habido una invitación a que todo el mundo está invitado a participar del sistema agroalimentario del país, ya sea como productor, como productora, ya sea como hablar de nutrición, organizar, crear, estar en la calle, estar mucho tema de política pública. Por lo tanto, hay diferentes matices. Ahora, el centro es la producción agrícola, y la producción agrícola en el caso, y creo que Katia lo mencionó en el chat, como que mira, el tema de acceso a tierra quizás no le dimos tanto hincapié, pero es un súper desafío y es algo importante que también se está haciendo mucho trabajo, pero es un desafío porque la tierra vale dinero y normalmente no es barata, y entonces las organizaciones y los agricultores están haciendo un montón de trabajo. Pero la producción agrícola actualmente a pequeña escala se da mucho en condiciones montañosas. Eso se da debido a ciertos factores, y es porque en esos territorios y comunidades rurales se ha dado mucha resistencia en permanecer en el conuco, en permanecer en la tala, en la siembra, de generación en generación, o incluso gente que está interesada en volver a rescatar ese legado, ¿no? Y el tema de acceso a tierra es de la tierra más accesible, ¿verdad? Es menos cara que en lugares, por ejemplo, más costeros o urbanos. Entonces, en ese sentido, pues decimos que la siembra se debe de dar tiene que haber mucha siembra a lo largo del país, no es solamente en una zona, pero muy bien tenemos identificados, ¿verdad? Teniendo un lente un poquito más científico, los terrenos más aptos para la agricultura, dónde están esas reservas agrícolas, etcétera. Y pues ese tema del Valle Agrícola del Sur, pues es algo que ponemos en disputa. Siempre decimos, si estamos hablando de soluciones, ¿cómo se vería ese Valle Agrícola si hubiera un programa agrícola verdaderamente del gobierno, del Departamento de Agricultura, de la Autoridad de Tierras, en las que se le ofrezca verdadero acompañamiento, incentivo al pequeño agricultor? Mira, aquí están las mejores tierras, vamos a organizar aquí cooperativas, vamos a darle acompañamiento de semillas, de infraestructura, de herramientas, etcétera. Pero esos terrenos, pues de nuevo, están ahora mismo en manos de lo que es esas compañías de transgénicas, ¿no? Entonces, pues en Puerto Rico decimos, siembres donde tú siembres, ya sea en un huerto urbano, ya sea en una esquinita, ya sea en una finca, pues estás haciendo patria. Por lo tanto, ¿de dónde? Pues nosotros decimos en cualquier esquina del país, pero definitivamente pues hay que aspirar mejor a lo que es la planificación del territorio. Y sobre el tema de energía, por último, pues ahí hay teoría sobre el tema de producción agrícola, a la misma vez que tienes producción energética, ¿verdad? Sostenible. En el caso del sector agroecológico en el país, ¿verdad? Hemos dado una lucha se dio contra el Frente de Rescate Agrícola hace ya, yo creo que más de 10 años,
dio la lucha contra los molinos de viento en Santa Isabel. Y la mirada no es que se está en contra de la producción sostenible de energía, sino de que no se haga en terrenos agrícolas, porque los terrenos agrícolas deben de estar destinados para ese uso agrícola. Entonces, en este tema ahora de la moda de los paneles solares, etcétera, pues los paneles solares son muy vulnerables cuando tú creas una finca de paneles solares. Lo vimos con el huracán Irma y María, con los huracanes Irma y María, por ejemplo, en Salinas. Eso se destrozó porque estamos hablando de cientos de cuerdas, de un montón de paneles. Que tú puedes crecer algunas plantitas por el lado de agricultura, etcétera, pero igual estamos tapando gran parte de lo que es el espacio agrícola, que es un espacio, en el caso de la agroecología, diversificado, ¿no? Entonces, pues sí podrías cultivar algunas cositas, pero nosotros favorecemos terrenos agrícolas para la agricultura, o sea, tierra para agricultura y techos para energía, para hacerlo un poquito así en síntesis. Y se lo paso a Wari. No, yo creo que, ¿verdad? Que lo ha resumido muy bien. En Puerto Rico, una de las cosas que tenemos que tener, ¿verdad? A pesar de que nuestra área superficial, ¿verdad? Y cuando hablamos de Puerto Rico, hablar en términos de que somos un archipiélago, ¿no? No solamente en la Isla Grande, sino también reconocer la importancia que juegan Vieques y Culebra. Vieques, por ejemplo, desde mi punto de vista como agrónomo, tiene por ejemplo, tiene en unas áreas de los suelos más con características naturales más virtuosos que yo he podido ver en Puerto Rico en general. Pero sí, ¿verdad? Todos esos espacios ya se pueda considerar espacios urbanos, pues juegan un papel brutal en la capacidad que vamos a tener de aumentar la producción de alimento local, ¿no? En la periferia y dentro de las zonas urbanas sí hay áreas que se deben proteger para uso agrícola, ¿verdad? En especial en áreas donde, ¿verdad? Que están más cerca del área metropolitana, por ejemplo, lo que está proponiendo el proyecto agroecológico El Josco Bravo para la preservación del Valle de Bucarabones, ¿verdad? Declararlo de reserva agrícola, etcétera. En ese plan de uso de terrenos, ¿verdad? Que esto ya va desde hace más de 10 años. Recuerdo que en un momento cuando lo fueron a presentar, para ese tiempo creo que estaba Pelati, era el que dirigía la Junta de Planificación, si mal no recuerdo. Pues se hicieron unas presentaciones a los agricultores, ¿verdad? ¿verdad? Las representantes del sector agrícola, no solamente productores y productoras de alimentos, sino también académicos, etcétera, investigadores. Y ellos mínimo, ¿verdad? Querían preservar esas 600.000 cuerdas, pero ellos entendían desde el punto de vista de planificación que se hacían falta unas cuantas más también, ¿verdad? Por eso es que siempre se habla de preservar más. Y hablando de esto, pues en ese sentido, la parte de que, ¿verdad? De que esto no es imposible. Si nosotros miramos datos de producción agrícola y cuánto por ciento nosotros producíamos con una población similar a la que tenemos hoy en día, Puerto Rico fácilmente puede producir el 40 o 50% de lo que estamos comiendo ¿verdad? Con un esfuerzo que no requiere de hacer algo nuevo ni nada de eso. Sí, ¿verdad? Tener una voluntad y promover y aplicar políticas públicas que sean consistentes, que no cada vez que cambie de administración, pues se abandonen, ¿no? Respecto a lo de la energía, pues miren, eso mismo, lo que dice Jesús, nosotros estamos desde hace tiempo, en el caso de los molinos de Santa Isabel, el proyecto se hizo, pero lo que no sabe mucha gente es que por el activismo y lo que se hizo en aquel momento, se paralizaron un montón de otros proyectos más que estaban destinados a terrenos agrícolas. De esos proyectos todavía quedan, de los que están proponiendo de placas solares, pues todavía se vienen arrastrando algunos de esa época. Así que en Puerto Rico, desde el punto de vista energético, y esto es la importancia de volver a resaltar la importancia de en este plan integrar las partes, ¿verdad? Porque hay una parte energética también. En Puerto Rico, un gran problema no es ¿verdad? No es la producción de energía, sí producimos con energías fósiles, ¿verdad? Algunas plantas generadoras se afectaron cuando el huracán, etcétera, pero el problema mayor de Puerto Rico es cómo está diseñado la red de distribución. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a pensar desde el punto de vista de energía, no solamente es terrenos para agricultura, techos para energía solar, sino también que sean localizados y hacer redes, ¿verdad? Microredes locales. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto es lo que ha hecho Casa Pueblo en Adjunta, etcétera, porque así eso sí es una adaptación y nos hace resistente al cambio climático, porque mientras más cerca esté tu fuente de energía, pues más fácil va a ser en un evento que pueda resistir o que se pueda reparar. Así que hay que, ¿verdad? Volvemos una vez más y cierro aquí diciendo que
la importancia de este plan de poder conectar cada uno de los componentes que tiene. No sé si... bueno, hay otras preguntas aquí en el chat. Si Sí, quieren... bueno, voy a ir con Mónica, y luego Katia, no sé si quiere agregar algo, pero hay una pregunta aquí que va dirigida a como, ¿verdad? Que se presenta el plan, recomendaciones acerca de las aportaciones de las áreas boscosas en la captación de agua. Hay varias que yo puedo contestar ahí. Sí, dale por ahí. En el capítulo de agua, no. Y verdad, yo creo que va atado nuevamente, ¿verdad? Una de las, tal vez de las deficiencias, el asunto de la la fragmentación en sectores. En el capítulo de agua no se menciona la importancia o el valor o el servicio que rinden las zonas boscosas, específicamente tanto en la captación de agua como en el almacenamiento. Sí se habla de la protección de estos ecosistemas en el capítulo de ecosistemas terrestres, ecosistemas boscosos. En ese capítulo sí se menciona la protección de estos, así que no hay no se contempla que lo que ya es bosque se utilice para otra cosa que no sea bosque. No sé, ¿verdad? Entiendo que en agricultura tampoco lo menciona el concepto de agroforestería, no lo vi. Pero desde la perspectiva del capítulo de agua, no se mencionan los bosques, sí se habla, tal vez de una manera indirecta de ellos, cuando se habla de la protección del área de captación, aunque ellos se refieren más a el área circundante y aguas arriba de los embalses de Puerto Rico. Entiéndase, pues, Carraízo, Toabaga, ¿verdad? Especialmente esos grandes. Sí se habla de la adquisición de terreno y de la reforestación de esas zonas. Eso sí se menciona en el capítulo de agua, pero más allá de eso, específicamente de zonas boscosas, en el de agua no, en el de ecosistemas terrestres sí. Entonces vi otra que había sobre no sé si la cacho ahora, de los servicios ecosistémicos de la zona boscosa. No sé si, ¿verdad? Si Isatis la consigue, pero déjame ir para abajo. Yo la tengo. Dice que si se habla en dólares y centavos, espérate, que si en términos de producción, espérate, que tengo algo aquí. Se contempla en el plan, existe análisis y cálculo sobre los servicios ecosistémicos de las áreas naturales. Es decir, entre otras cosas, poner en dólares y centavos el valor de producción de agua, el dinero ahorrado en la disminución de sedimentación o las inundaciones cuando se protegen las áreas. Pues a nivel gubernamental no, a nivel de academia sí. Puedo hablar de un trabajo del doctor Héctor Tavares que habla de los bosques, los servicios ecosistémicos, específicamente de los bosques urbanos, y hay una tesis a nivel maestría de Ariam, Isati, tú sabes el apellido, porque él es nuestro Ariam, que habla de los servicios ecosistémicos asociados a la cuenca de Río Grande de Manatí. Y en el próximamente, como en 2 años y medio, Dios mediante, la mía, mi tesis, va a hablar de servicios ecosistémicos a nivel de cuencas. Eso es de los trabajos, ¿verdad? Y es porque diste en mi área de trabajo. Esos son los trabajos que hay, por lo menos en Puerto Rico. Ahora, en países, por ejemplo, como Costa Rica, Brasil, creo que Colombia, ¿verdad? Que son áreas que tal vez en zonas tropicales son más o menos comparables a Puerto Rico, sí hay muchos estudios de los servicios ecosistémicos y de ponerlo en dólares y centavos. Pero pues como te vendo una cosa, te vendo la otra. Hay muchas discrepancias con la monetización o dolarización de
de los servicios naturales, ¿verdad? Y se habla de la comodificación, ¿no? Que cuando tú lo pones en dólares y centavos, pues lo conviertes en un elemento de cambio y que la gente puede un poco negociar con eso y un poco desvirtuar lo que se quiere hacer. Así que eso, ¿verdad? Es el trabajo que yo me asigné como tesis valientemente, pero que hay que reconocerlo, que hay que tomar con pinzas. Pero en Puerto Rico hay de cuencas y de bosques urbanos. Debe haber del área de la Sierra de Luquillo, pero no lo podría mencionar, pero Costa Rica, Colombia, Brasil, si estás buscando por esa línea, hay varios. Entonces había otra de cuán importante es este plan y lo comparan con el PUT. Va a depender mucho de la voluntad política de hasta dónde yo quiero llegar como Estado con este plan. El plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático se supone que sea el plan que rija el desarrollo de todos los sectores del país desde el momento que se implementa en adelante, porque la realidad del cambio climático es el futuro al que nos estamos enfrentando y de hecho es nuestro presente, pero lo que se vislumbra para el futuro es mucho más extremo. Así que se supone que sea, creo que es a nivel de envergadura, tal vez es a nivel precisamente del PUT, pero en el PUT está hablando precisamente de usos y qué terreno se usa para qué. Aquí va a nivel de qué sector hace qué, cómo se va a producir la energía, más del dónde habla de los cómo. Así que yo creo que tal vez se podrían mirar como planes complementarios. El plan de uso de terreno es el dónde y el qué. El plan de mitigación es el cómo. ¿Cómo? Que energía, aquí. ¿Cómo va a ser la energía? ¿Va a ser distribuida? ¿Va a ser en techo? ¿No va a ser en techo? Se va a utilizar eólica, se va a utilizar solar. Agricultura, el PUT dijo el dónde. El cómo, qué agricultura vamos a utilizar de cara al cambio climático, eso se supone que sea este plan el que lo determine. Así que, ¿verdad? Esa tal vez es una manera de ver la importancia, pero mucho va a depender porque fácilmente se pueden engavetar. O sea, que va a depender, ¿verdad? De que nosotros reconozcamos que ese es el nivel de importancia que tiene este plan, que lo podamos con nuestros comentarios robustecerlo lo más posible, reconociendo que quienes son parte del comité asesor son personas comprometidas con el futuro de Puerto Rico. Así que siento que, ¿verdad? que es un grupo con el que se puede confiar y que acogerían gran parte de nuestros comentarios. Así que en la medida que nos involucremos en el proceso de desarrollo del plan y lo robustezcamos, va a ser la capacidad que este plan tiene para delimitar el futuro de Puerto Rico. Sí, bien importante, esto se da pues en el contexto de, se estableció una ley, ¿verdad? Este plan no se da como en el vacío, la ley 33 de cambio climático. Entonces, luego, ahora mismo, estamos con el borrador del plan. Luego de que el comité recopile todos estos comentarios, que dentro de, ¿verdad? El primer webinar que nos dijeron, ellos esperan que van a recibir muchos comentarios y van a tomar varios meses para entonces alinearlo, sintetizarlo, incluirlo. Entonces pasa a la legislatura. Ahora mismo tenemos una gran oportunidad para poder influenciar el texto sin tener que pedir enmienda a la legislatura, etcétera, que eso sería otra pelea que nos toca hacer como quiera, pero en este momento tenemos mucha más flexibilidad dentro de las cosas que podemos ¿cómo se llama? Pedir del plan. Tenemos varios comentarios, precisamente tenemos, sí, concuerdo con Mónica, antes de pasar a eso, concuerdo con Mónica que definitivamente, ¿verdad? Como nosotros lo estamos poniendo, es que este es el instrumento que va a determinar toda la política pública relacionada con el cambio climático, incluso dentro de diferentes capítulos del mismo plan, se dice, esto tiene que, el reglamento conjunto tiene que incluir esto, y mencionan el PUT. Hay un esfuerzo inicial de hacer esas conexiones y entonces conecta con diferentes agencias, cuál es el trabajo del
de NNA, cuál es el trabajo de OCPE y todo eso. So, yo creo que es bien importante que nosotros trabajemos con esto desde ese crisol, y que pues es el esfuerzo desde la isla en prepararnos al cambio climático. Así que sumamente importante que todo el mundo sepa lo que hay en el plan y esté ready para pedir más de ese plan, ¿no? Tenemos comentarios, por lo menos nosotros ya tenemos puesto o sea, tenemos lenguaje del comentario de participación, tanto para pedir que se aplace la fecha, pero también como describiendo qué es lo que esperamos ver si se aplaza la fecha, qué debería pasar en eso. Así que eso también se lo podemos, eso también se lo podemos pasar. Y dentro de los insumos que estamos recogiendo aquí, pues nosotros vamos a tener como unos resúmenes de los webinars donde ustedes podrían como tomar lenguaje y demás. Eso obviamente pues va a ser luego de que terminemos todos los webinars, pero está en proceso. Así que sí, yo creo que esas eran las preguntas. Nos hemos pasado, pero mira, media hora, así que bravísimo todos los que se han quedado. Entiendo que ya tenemos la mayoría de las preguntas. Si se nos quedó alguna, nos pasan ¿verdad? Por correo, por privado, y intentamos responderla. Entonces quisiera ahora darle la palabra a Katia y a Mónica para que, ¿verdad? Si quieren dar algunas palabras de cierre, luego yo le digo más o menos dónde pueden conseguir ¿verdad? Las grabaciones y nos vamos. Gracias, Isatis. Pues mira, rapidito quería abundar sobre lo que mencionó Mónica, que me pareció genial, que es la monetización de las cosas tiende a su comodificación, y creo que hay maneras alternativas en las que podemos utilizar las herramientas que tenemos para poder entonces remunerar a nuestra gente o reconocer el trabajo de nuestra gente. Una de las realidades que vamos a tener en el sistema económico que vivimos es que nuestros agricultores no van a tener siempre un producto que vender a raíz de precisamente los extremos climáticos que vamos a ver, pero siguen preservando las semillas, siguen restaurando el suelo, siguen manteniendo cultura, siguen alimentando comunidad de otras maneras. ¿Cómo vamos a remunerarle? Pues mira, quizás un ingreso suplementario o un salario base para todos los productores, pescadores, y agricultores. ¿Y cómo calculamos eso? Pues mira, los servicios ecosistémicos que nos están dando, cómo se mantiene esa diversidad genética, cómo se mantiene ese suelo, cómo se restaura ese suelo, cómo disminuye los deslizamientos en las zonas de peligro. O sea que tenemos herramientas, pero requiere un nivel de creatividad y de visión que es distinto al que está enmarcando el plan. Entonces ahí entra lo que mencionan Carol y Luisa, que es que el PUT se eliminó para todos los efectos prácticos con el reglamento conjunto. La diferencia es que este plan tiene fondos, o sea, este plan, los COA que presentan son los pasos de acción que en efecto pudiesen recibir fondos federales en un futuro, si es que nos fuesen a dar fondos. Así que tiene un poquito más de garra, y es imperativo entonces que podamos poner en esos COA cosas que reflejen esa nueva visión a la que queremos. Y esa nueva visión incluye mirar nuestros sistemas de una manera distinta y mirar el sistema de una manera integrada, que es lo que ha sido el hilo conductor durante la noche de hoy. Así que la capacidad de hacer eso la tenemos, y creo que tenemos, como bien mencionó Isatis y Mónica, un comité asesor que está puesto para escuchar y tratar de ponerlo en papel. Así que tomar ventaja de esta oportunidad es sumamente importante, porque independientemente de que el documento pase o no pase como queremos que pase, este ejercicio ya de por sí ha sido sumamente lindo, y los COA que puedan salir desde nosotras y desde esa visión de futuro mucho más avanzada van a ser una guía para nosotras y para otras personas que trabajen con nosotras, que estamos ya trabajando de manera integral en la práctica, si no está pasando aún en la academia. Así que yo súper orgullosa de todas y muy agradecida de este espacio.
Pues nada, yo igualmente agradecida primero de escucharles, pero también de poderles compartir y de este ejercicio, ¿verdad? Y Sati y Climate Trace por crear este espacio que nos permite encontrarnos y reconocernos, ¿no? Desde nuestras fortalezas y desde las oportunidades de trabajar en colectivo, que a mí siempre me encanta y es a lo que siempre aspiro. Y nada, yo creo que este plan yo lo veo como una oportunidad de que las generaciones que estamos vivas ahora mismo hagamos un ejercicio de país. O sea, que hagamos un ejercicio de tratar de poner en papel el país que queremos, el que merecemos y cómo lo queremos. Y verdad, y como dijo Katy, independientemente cuán lejos pueda llegar, yo creo que verdad, eso va a ser directamente proporcional, pues por un lado, cuánto empujemos y del otro, ¿verdad? De que venga del otro lado. Pero yo creo que partiendo nada más con quienes están en el consejo como tal asesor, yo creo que es una oportunidad de adelantar muchas cosas y que ese plan tiene para mí una posibilidad alta de reflejar lo que queremos que Puerto Rico sea, obviamente, ¿verdad? Atendiendo estas deficiencias y abriéndonos, ¿no? a consultar otros sectores. Yo creo que hay muchas comunidades que faltan, la gente de acueductos comunitarios faltan, las comunidades pesqueras faltan en este plan y faltan en un montón de planes y faltan siempre. Yo he estado en miles de reuniones y es como si esta gente no existe, pero nos saltamos de pescado en Semana Santa. Yo creo que, verdad, hay que un poco mirar para el lado más y ver quién falta en la mesa y tratar de que en la medida que nos sea posible traerla nosotras mismas para que también, ¿verdad? Que esto que salga de aquí realmente sea un plan de país y que cada persona pueda ver algo de sí y del futuro que aspira representado ahí. Excelente. Muchas gracias por las presentaciones, por las palabras y ahora más como en cositas técnicas. ¿Verdad? Este esfuerzo de estos webinars, ¿verdad? Sale pues de nuestro esfuerzo desde Climate Trace, traer como, ¿verdad? Nosotros tuvimos la Asamblea Ciudadana, que era para crear, ¿verdad? Esa visión de un Puerto Rico por y para su gente, ¿verdad? Y cómo nos preparamos al cambio climático. En base a eso, en base a los que hemos recibido aquí de las recomendaciones, visiones, de los expertos por cada tema, les vamos a estar haciendo llegar pues varios puntos críticos de las diferentes secciones. Pueden ver las grabaciones. Déjame ver si tengo aquí pueden ver las grabaciones en nuestro website, que es Climate Trace. Voy copiando por aquí. ClimateTracePR.org y Mark. Ahí pueden ver lo que son las grabaciones. Tenemos ahora mismo 3 de ellas y otras se van a subir esta misma noche. Simplemente pues todo un poquito de lo que sube a la plataforma de YouTube. Así que, y luego entonces van a tener esta. Así que todo eso, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta las 7 de la noche, bueno, hasta las 8 de la noche. Y les mando un abrazo, muchas gracias por su interés, ¿verdad? Y por gente como ustedes que está pues dispuesta a informarse y a hacer el país que queremos. La única manera que nosotros podemos asegurarnos que tenemos un Puerto Rico pues preparado al cambio climático y que pueda adelantar lo que es la justicia, ¿verdad? Y esa equidad entre nuestras comunidades. Así que buenas noches y nos estaremos hablando el próximo lunes a las 6 de la tarde, donde estaremos tocando los temas de residuos sólidos y energía. Un abrazo y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.